Buenos días, queridos detonautas. Me da mucho gusto saludarlos desde estas bárbaras, sedientas e inseguras tierras del norte. A todos los detonautas, a Ángel de León, mi agradecimiento por, como dice Sergio Arturo, ponernos la mesa tecnológica servida. Y pues qué manera de cerrar la semana que con mi querida amiga Adriana Dávila. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, querido Plácido, qué gusto hoy cerrar esta semana contigo, además dando el grito patrio, porque vaya que tenemos que dar tantos gritos hoy, después de todo lo que está pasando. Sí, la noticia para mis queridos detonados es que Adriana iba a entrar después de 15 minutos de iniciado el programa y de repente me meto y la veo y luego dice, mira la sorpresa que te tengo. Pues sí, que es una muy buena sorpresa. Adriana, me da de verdad mucho gusto. Estás allá en tu guerrera tierra, me imagino. Estoy en mi guerrera tierra, fui a una reunión y regresé corriendo para poder integrarme contigo al programa. Y ya después me voy a otra reunión, pero Dale, aquí. pues vamos a darle. De entrada, nada más quisiera dar un aviso parroquial, si me lo permites, querida Adriana. Fíjate que hoy en la madrugada murió Fernando Botero en Italia, un ícono de la cultura artística mundial. Nosotros tuvimos el gusto de conocer a uno de sus hijos, que es un peladazo de verdad. Y pues lo menos que puede hacer Detona en estos casos es rendirle tributo a través de lo que sabemos hacer, que es una producción como la que estás viendo, en donde se nutre de fotografías que nos envió un muy querido amigo que se llama Omar Franco. Él es colombiano, acaba de estar precisamente en la tierra de su paisano Fernando Botero, y estas fotografías que alcanzas a ver, Adriana, las tomó él en un viaje que hizo exprofeso para ello. Ya está de regreso en Mérida. Él es colombiano, junto con su esposa viven en Mérida, vivían en Monterrey y ahí fue donde los conocimos, y se ha convertido Omar en una pieza clave para el sustento de material gráfico para Detona. Inclusive él ilustró una muy buena parte de las fotografías que forman parte de mi primer libro, Irreverente. Es un verdadero artista de la lente, y estas fotografías pues están incluidas con el respectivo crédito, son exclusivas para Detona por parte de Omar, a quien le agradezco infinitamente que se haya tomado la gentileza de enviarnos ese material. Obviamente pues el mundo artístico y cultural, Adriana, está de luto porque pues Botero, esta es una de las fotografías de las pocas pinturas que tiene en exhibición, porque la mayoría se quedaron en una colección privada que él y sus hijos administran en Italia, precisamente. Y ahí está el irreverente de mi Gaby conmigo en el Museo de Botero en Bogotá, con una de las manos características del artista. Y pues bueno, este artículo es una manera a través de la cual quisimos rendirse la fachada del hermosísimo Museo de Botero allá en Bogotá, porque tiene otro en Antioquia, que es su tierra natal. Y pues bueno, Adriana, había que empezar con eso, porque la verdad es de que es como decía una de las letras de Mecano. ¿Te acuerdas de aquel famoso grupo español, Mecano? Que decía, los héroes no deben morir. Sí. Y se nos murió. A mí me gusta Mecano, pero no recuerdo qué canción es esa. Sí, esa canción es una que le dedicaron los hermanos Cano a Salvador Dalí. Nacho Cano, sí, Nacho Y Cano. Nacho se la dediquen con todo el sentimiento de la música hermosísima de Mecano. Y hablan, porque tú te acuerdas que las letras de Mecano son poemas, en realidad son verdaderos poemas. Nacho Cano es el autor, ¿no? Sí. Exacto. Eran dos hermanos, están vivos todavía, pero ellos formaron ese grupo, y en la canción, en la pieza que le dedican a Salvador Dalí, tiene esa frase que lo repite como un estribillo: los héroes no deberían de morir. Y se nos acaba de morir uno, y de verdad, cuando yo me acabo de enterar hace escasa hora, te lo juro que sentí un estrujón en mi corazón, porque la verdad es que valoramos muchísimo la obra de este artista, que ahora sí ya entra por la puerta grande a la inmortalidad. ¿Cómo ves, Adriana?
Y a la inmortalidad que se plasma en las pinturas, que se plasma en el arte. Y bueno, sí es cierto que físicamente no está aquí, como muchos otros artistas, pero también es cierto que esa inmortalidad hace justamente que no mueran, ¿no? Que te permitan seguir contemplando sus obras, entendiendo el contexto y conociendo sus historias. Exactamente, entonces ahora tenemos una faceta artística, como le decía yo la vez pasada, un muy buen amigo, muy querido amigo que se llama Ricardo Marcos, que fue director general de Conarte, fue presidente de Conarte en Nuevo León, y a raíz de un incidente que tuvimos, de una narrativa que me tocó hacer relacionada a una ópera, porque nosotros vemos mucha ópera, de repente él me dedicó un adjetivo calificativo del cual nos reímos mucho, me llamó diletante. Y entonces, a la hora de que me llama diletante, tomé la expresión, dije, pues ciertamente yo soy un diletante porque yo no sé de ópera lo que saben los expertos como tú y muchos otros, pero me encanta la ópera y como tengo la posibilidad de escribirlo, pues lo escribo. Entonces, a raíz de ese momento, además de irreverente, tu amigo es un diletante. Bueno, dile a tu amigo que la ventaja la ventaja del arte es que a veces no necesitas entenderla, sino sentirla. En el caso concreto de la ópera, la música, el baile, la danza, la pintura, la poesía, no necesariamente debes darle, porque cada quien da el contexto respecto de su propia sensibilidad. Esa es la maravillosa ventaja del arte. Exactamente, tú lo has dicho y qué bueno que refuerces ese principio. Y bueno, después, como yo le llamo, de este aviso parroquial, entonces pasemos a los temas que nos ocupan. Como es costumbre, te cedo la palabra para que tú abres fuego, yo te sigo, yo tengo un par de temas nada más por ahí, pero con mucho gusto, Adriana, yo te sigo adelante con lo que traigas en mente. Venga. Mira, oye, yo no puedo dejar de empezar este programa manifestando mi preocupación y mi llamado a la alerta a todos los que nos están viendo, porque entiendo perfectamente que en un país en donde está polarizado desde hace 5 años, pues venga un proceso de ataques permanentes entre la política electoral que termina escalándose y que hoy me parece ya está tomando tintes que no deberían ya causarnos ni siquiera risa, que es más, deberían prender estos focos porque lo que está pasando en esta nado sincronizado del gobierno federal desde el púlpito presidencial ya está sobrepasando todo límite de la alarma, o sea, no es correcto lo que vemos del presidente en una descalificación que un día tras otro muestra los videos, las fotos de lo que él llama a sus adversarios, porque un jefe de Estado no debería tener adversarios, tiene gobernados, y en el caso concreto de López Obrador, tiene este proceso. Me parece que el hecho de que el presidente golpetee de manera sincronizada a Xóchitl Gálvez, independientemente de lo que pueda cada quien preferir o no, en términos electorales, que todavía nos faltan largos meses para eso, pero sí me preocupa, Plácido, este tema que veo, porque va a llegar el momento en el que todo esto siga escalando el tema de la campaña. Y lo voy a decir porque efectivamente en llamémosle, en esas señales que el presidente da, hay otras señales que me preocupan, que tienen que ver con los nombramientos recientes de la campaña de Claudia Sheinbaum. Yo ya escribo en el Universal sobre eso y hay 3 nombramientos que se dan, especialmente en el caso concreto el nombramiento último de Gerardo Fernández Noroña, que todo el mundo dice, qué padre, fíjense bien, el mejor orador de este país, en fin. A mí me parece que es el mensaje que nos mandan del tono que va a tener la campaña presidencial en México, que es la estridencia, pero también es la ofensa, y yo no logro comprender cómo una mujer como Claudia Sheinbaum, diciéndose feminista, teniendo argumentos de vamos con nosotros porque te vamos a devolver los derechos porque no a la derecha, pues resulte ser que tenga como vocero a un hombre que es extremadamente violento
violento verbalmente que se traduce en una violencia física más adelante, porque lo que se hace son crispar los ánimos, y el argumento de que son buenos oradores, pues es el tamaño de la ofensa, ¿no? O sea, yo te ofendo más y soy buen orador. Y este personaje es el vocero, el coordinador de los voceros y de la relación con las organizaciones sociales, es decir, el garrote por delante, el garrote político por delante. Y luego, por el otro lado, los otros dos, que no les quito las habilidades políticas que tienen, pero Adán Augusto, porque acaba de ser Cochorata, que por cierto, de veras, Plácido, ¿cómo es posible que un personaje de ese tamaño, con todo el dinero que se gastó en espectaculares, pues no haya sido capaz de capitalizar eso en preferencias, ¿no? Es cuando te das cuenta que pues por más que hay gente que le quiera meter dinero, pues no necesariamente es lo que vende, o no necesariamente es lo que la gente quiere. Y luego alrededor de él todo un escándalo enorme, de incluso casi cosas personales que yo no quiero abundar al respecto, pero que se hicieron públicas porque ellos las hicieron públicas, porque ellos evidenciaron su vida privada, y entonces es el macho mexicano casado con la apariencia, y déjame decirlo así, no tengo elementos adicionales para decir otra cosa, pero con la apariencia de todo un don Juan, ¿no? Y el otro lado, Ricardo Monreal, que también tuvo escándalos. Tú y yo ya habíamos hablado de Ricardo Monreal aquí cuando reculaba después de que dijo esto es inconstitucional con el tema de la Corte y del Plan B, recordarás, y luego, sí, dobló las manitas, ¿no? Entonces tienes a un Ricardo Monreal que también tuvo escándalos de ese tipo, con llamadas que filtraron desde dentro de sus equipos de campaña de Morena, en donde se golpetearon terriblemente, pero son los Casanovas. O sea, son los, ¿no? Recordarás que Noroña también, adicional a la denuncia que yo le puse, pero recordarás que también su expareja le puso una denuncia, ¿no? Entonces, cuando tú revisas el perfil de los tres personajes que están detrás de Claudia Sheinbaum, dices, Dios, los machos mexicanos, Vivianita, caray. No logro entenderlo, no logro entender cómo, además, pues lo que le dijo Claudia al presidente es, ahí están, se parecen tanto a ti, y ahí los dejó. Triste situación la que estamos viviendo. De los tres nombramientos, el que más me aterra es el de Fernández Noroña, porque es como bien dices tú, la estridencia y la violencia por delante, el garrote por delante. En el caso de Adán Augusto, el don Juanesco secretario o ex secretario de Gobernación, y no se diga de Ricardo Monreal. A mí me da la impresión de que con esto se está dando a conocer en realidad quién es quien realmente va a mandar en el caso de que Claudia llegue a la presidencia. Porque yo lo decía hace poco en uno de los artículos, mencionaba que había que estar muy pendientes de los nombres de quienes integraban los gabinetes de las dos mujeres, porque una de ellas va a ser presidenta. Y no es tanto que dejemos de focalizar a las mujeres que van a liderar, una de ellas va a liderar el gobierno mexicano, sino que más bien es quién tiene mano para reunir a la gente que formará parte de los gabinetes. Y entonces, en una ocasión, no recuerdo si fue esta semana o la anterior, me tocó comentar que como un país de machos está en estos momentos en el umbral de ser gobernado por una mujer. Y entonces empezaron, a raíz de eso que yo publiqué, hubo algunos comentarios de colegas que decían que al final de cuentas el machismo iba a prevalecer. Hubo incluso quien llegó a decir que en el caso de los precandidatos que están mencionando por el lado del Movimiento Ciudadano, era la alternativa del factor macho para contrarrestar la posibilidad de que una mujer llegara a la presidencia. Pero sí, no me gustó para nada ver a Fernández Noroña ahí. Evidentemente es un premio que les están dando a los perdedores. O sea, estos tipos ganan perdiendo. Pero lo que más me llama la atención, y podría decirte que es uno de los factores más preocupantes en la focalización de este asunto, es que los tres tienen antecedentes que tienen que ver con el hecho de mujeres que los han señalado de una u otra manera. Como bien dices tú, no nos vamos a meter aquí en el chal del lavadero, pero es un hecho. O sea, los tres tienen algo que ver con el factor mujer
detrás de denuncias presentadas a unos por una cosa y a otros por la otra. Es una mala señal. A mí no me gusta para nada Fernández Noroña. Se me hace un tipo violento, agresivo, corriente, chafo, de verdad bajo, que por alguna razón se ha logrado inmiscuir en el ambiente político y ahorita está en el reducto del Partido del Trabajo, que es una rémora de Morena, con otro igual que él, que es Beto Anaya, que ha sido obra y gracia de Carlos Salinas de Gortari. Casualmente el Partido del Trabajo lo fundó Carlos Salinas de Gortari. Y mira, Carlos Salinas de Gortari es el némesis de López Obrador, y ahí lo tienes, a uno de sus exponentes. Eso es una muy mala noticia para quienes siguen todavía con la idea de que es un ambiente de transformación. Yo más bien creo que es de degradación, porque muy pocas buenas se pueden esperar teniendo, y luego para acabarla de fregar, vocero, coordinador de los voceros. Y la relación con organizaciones civiles. Fíjate nada más. Entonces, tocaste el tema, desgraciadamente es un tema muy delicado, y yo nada más lo que esperaría es que la ciudadanía haga conciencia de lo que todo esto representa, y espero que Claudia de alguna manera se dé cuenta de que está mandando por delante al garrote cuando lo que se necesita es una mano de seda para poder lidiar con tantas inconformidades que existen actualmente en el país, Adriana. Pero yo creo que se da cuenta, Plácido. O sea, a ver, Claudia se da cuenta, es más bien la preocupación que en lo personal a mí me da es que ese es el mensaje que ella está dando. O sea, ella nos está enviando ese mensaje para decir, finalmente tomó la decisión del presidente desde el principio, dijo estos son, y además así se van a repartir las cosas. Uno va a ser el coordinador y el otro va a ser no sé qué. O sea, ya están, antes de terminar todo un proceso electoral democrático, en fin, pues no, viene el mensaje de así son las cosas porque lo digo yo. Entonces, todo este es el reflejo enorme del mensaje de López Obrador, que Claudia nos dice con toda claridad, eso es lo que quiero, que siga, por eso su lema es que siga la transformación, pero la única transformación que hemos visto es lamentablemente el cinismo y el descaro con el que actúan ciertos personajes, porque las cosas realmente, Plácido, pues tienen tintes difíciles. Y mira, derivado de estos nombramientos, el día de ayer para mí fue, no extraño, pero para mí es ya inconcebible el nivel de cinismo de un personaje que primero, el presidente López Obrador generalmente no iba ni a los informes de los gobernadores ni a las tomas de protesta, pero al Estado de México sí fue en dos casos, en el informe de Alfredo del Mazo y en la toma de protesta de la maestra Delfina, su creación. Y fíjate lo triste, el discurso no es de un estadista, el presidente sigue instalado en un jefe de campaña y jefe de partido, en donde lo que dice es, yo le agradezco a Peña Nieto, fíjate, que dejara que el pueblo decidiera. Debo reconocerlo, no hacía los otros dos no, a Peña Nieto sí. Palabras más, palabras menos, con su estilo que ya conoces y que ya sabes, ante la risa complaciente de todo lo que está pasando del resto de los personajes políticos. Dos cosas que a mí me parece que los cuatroteístas tienen que tener claro. Señores, no ganó el pueblo. López Obrador no está ahí por el pueblo bueno, no. Está ahí por el acuerdo con Enrique Peña Nieto, que movieron todas sus piezas para generar ese número de votos en el 2018, ojo, no estoy diciendo que no hubiera gente convencida, no estoy diciendo que no hubiera gente anhelando otras cosas, un cambio de las cosas y los errores que se habían cometido en el pasado, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que los motivos ocultos de todo esto y las palabras del presidente ayer evidencian justamente que fue toda una estrategia política desde el poder para que sean los mismos. Y son los mismos, Plácido, son los mismos los que están ahí, porque entonces tú volteas y ves a un Alfonso Durazo, que toda la vida ha estado ahí, y volteas y ves a un Manuel Barlet, que toda la vida ha estado ahí, a un Nacho Bier, que toda la vida ha estado ahí, a un Ricardo Monreal, que toda la vida ha estado ahí. ¿En qué momento el pueblo bueno se va a dar cuenta que solo son útiles para los propósitos de los que siempre han estado ahí? ¿En qué momento, caray? O sea, no logro comprender eso y no logro comprender cómo el presidente todavía se llena la boca para decir cosas como
pero qué bueno, porque era un demócrata. Y el presidente inmiscuido, bueno, hasta los dientes, hasta las chanclas, dicen, por ahí, en el proceso electoral, usa la palestra para el proceso electoral, es un antidemócrata. Y todavía presume lo que no es. Reza un dicho, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y de eso carece el presidente. La democracia no es su fuerte. Everardo Medina se está estrenando, haciendo comentarios. Muchas gracias por lo que acabas de plantear y al resto de la gente que se ha hecho presente, nuestro agradecimiento también, porque todos los comentarios los leemos, créanlo, muchas veces no podemos estar mencionándolos, pero el hecho de que aparezcan en la pantalla, pues es un reconocimiento que Detona les quiere hacer a ustedes para que sigan con nosotros. Ustedes nos hacen fuertes. Gracias, Everardo. Esperamos que te sigas conectando con nosotros todo el tiempo. Aquí estamos, batallando, como se dice, pero en pie de lucha. Adrián Gilberto González Peña dice, si AMLO tiene algún pacto con Samuel, ya está logrando su propósito. El frente ya se dice, Samuel. Tienes razón. Oye, Ángel, hay un ruidito que se está, perdón, pero no tengo manera de comunicarme contigo si no es a través de esta. Hay un ruidito por ahí que está entrando, ahí nomás te encargo, tú que eres un mago de la producción, pues para que porque al menos a mí me distrae. Entonces, estoy seguro que ya con eso Ángel va a tomar nota. Muy bien, 20 segundos de distracción. Adrián, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que no entendemos nosotros, los regios, es cómo un gobernador que se dice muy inteligente, como es Samuel García, se está prestando este jueguito perverso, increíble, que por un quítame estas pajas, para nosotros quítame estas pajas es que venga el presidente a estas tierras a abrir la válvula de la presa del Cuchillo y la madre, a sabiendas de que en Monterrey, en el área metropolitana, hay una gravísima crisis de falta de agua y tenemos a un gobernador que anda baboseando, porque es la palabra, anda baboseando, siguiéndole el juego a López Obrador sin darse cuenta de que lo van a usar, es carne de cañón para distraer al voto opositor y al de verdad, ante toda la evidencia que se está presentando, sorprende que ahí tienes a Samuel García siguiendo todavía con lo mismo, supuestamente deshojando la margarita, y él y Luis Donaldo Colosio, el hijo del mártir, distrayendo cabalgatas en donde se la pasan con madre, mientras la gente de Nuevo León le mienta a la madre, porque no es posible que sigamos padeciendo una crisis de agua que el gobernador actual prometió que ya no íbamos a tener hasta dentro de 50 años. Entonces, esos son los comentarios de los detonautas. Francisco de Santiago dice, ¿qué opinan de la despenalización del aborto a nivel nacional? Madre Santa, ¿qué temas? Sí, con todo gusto. Si quieres, nada más déjame terminar el tema de Samuel y con todo gusto contesto esta pregunta. A ver, déjame decir, a ver, para mí Samuel fue siempre un fraude, con todo respeto, estimado Plácido, para la gente de Nuevo León que tomó la decisión de votar por él, que insisto, Samuel tiene exactamente el mismo mensaje que López Obrador. Samuel sabe perfectamente que él ganó no solo por las redes sociales de su esposa, que eso es evidente que había un grupo de jóvenes y que las redes sociales son poderosísimas, ahora con más, yo diría ya más evidentes y más equilibradas, pero de una u otra manera fue un factor importante, pero el que determinara que ganara es que cuando se dieron cuenta que Clara Luz no subía, pues el propio Morena lo que hizo fue desfundar a Morena y enriquecer y fortalecer a Samuel García. Samuel García siempre ha sido, déjame decir, un López Obrador iguales de bravucones. Yo recuerdo que uno de los primeros enojos que tuve en su momento fue cuando empezó a decirle, cuando empezó con el tema de las estancias infantiles y jaló a un montón de personas que llevaban a sus niños o que eran directoras de las estancias infantiles y les mintió literalmente, o sea, fue evidente la mentira de decir, y ya hicimos los amparos y ya nos van a regresar las estancias. Ahí están los datos, no le estoy mintiendo, de verdad es horrible, estimado Plácido, ver cómo un joven, que más bien es un chavo ruco, porque se comporta hoy no con la madurez que requiere comportarse en un estado que generando tanta riqueza como es Nuevo León, sea tan banal en su comportamiento, Samuel.
dice Rolando, ¿será tan ingenuo? No, Rolando, no es ingenuo, es inmaduro, que no es lo mismo. Y en esa inmadurez se encuentra con viejos lobos de mar que le llegan a Samuel en un elemento que es el ego. Entonces, el joven como es ególatra, este joven ruco que es ególatra, estimado Plácido, pues lo que hace es exaltar vean qué tan bueno soy, y por eso sube sus videos galanceando, sube sus videos banales, se la pasa exhibiendo su vida personal, en fin, le encanta este tema de distractores porque el joven no tiene la menor idea de lo que está viviendo el resto de la gente de Nuevo León para estos temas. Entonces, López Obrador encontró no un tonto útil, sino yo diría un personaje con el que sabe perfectamente que su estabilidad emocional, con todo respeto, pues no está al 100, ¿no? El joven Samuel sigue siendo pequeño, no solo porque sea en edad más joven que yo, sino es pequeño porque es un influencer que se disfrazó de político. Y esa cosa, eso que está viviendo Nuevo León, no es justo para la gente de Nuevo León, que pues una gente muy directa, muy entrada, mucha para adelante, que confió también, que no tiene la culpa de haber confiado en este proceso, en esta manipulación que se hace. Y entonces vemos a todo mundo. Fíjate, yo leo aquí cosas y agradezco a Gaby y a otros, ha sido el menos peor. ¿En qué país? O me dicen, también el PRIAN lo hacía. ¿En qué país, en qué momento la sociedad, y con muchísimo respeto para Gaby, en qué momento del país todos nos estamos conformando con que es el menos peor todo? O sea, ahora vamos porque es el menos peor. Ahora vamos, no, también lo hacían los prianistas. No, también, caray, a ver, espérenme. Ese pasado que tenemos todos, que somos parte de la construcción de este país, no tendría por qué ser forzosamente el destino que tendríamos que seguir todos. Creo que esa mentalidad pero es el menos peor, pero es que, y no solo lo dice Gaby, se lo digo además con mucho respeto, no tengo el gusto de conocerla, pero con mucho respeto, muchos de nosotros terminamos generando esa percepción de, híjole, ya nos conformamos con todo lo que venga, porque hemos dejado de exigir a los gobernantes, a los que hacemos política, a los que analizamos la preparación que tiene que hacerse, porque finalmente esto que está sucediendo no tiene que ver con solo el prianista, el morenista, el emesista, no, a ver, las instituciones tienen que guardar la seriedad que corresponde, porque los personajes que se camuflajean de todos los colores, pues andan de aquí para allá, yendo de un lugar a otro, desacreditando a las instituciones, pero son los mismos personajes. Y Samuel tiene muy claro que él, pues está en su momento de fama, y entonces la fama la confunde con el prestigio. Mientras la gente de Nuevo León tiene problemas con el asunto del agua. Miren, yo no quisiera abundar, no conozco a detalle lo que pasó con el asunto de las presas en Nuevo León, pero lo que sí les puedo decir es que si se había encontrado corrupción en una de las presas que se estaban rehabilitando o de la forma en la que se estaba construyendo para intentar resolver el problema del agua en Nuevo León, pues señores, se castiga la corrupción, se revisa si el proyecto es viable y si es viable se sigue sin corrupción. No se elimina un proyecto que es viable. Lo mismo repitió el presidente de la República. El presidente de la República lo que dijo fue, bueno, pues el aeropuerto no sirve, entonces hay que tirarlo. El no sé qué, no, hay que tirarlo. El no sé qué, también hay que eliminarlo. Elimina todo, o sea, destruyen, no construyen, no transforman, lo que hacen es destruir. Y de verdad, estimada Gaby, pues yo no sé si es el mejor gobierno, es el gobierno que tenemos desde el presidente. No hay nada mejor, sí hay algo mejor si empezamos a hacer nosotros un trabajo de concientización cívica. Y eso pasa, sí, por los partidos políticos, pero también por los ciudadanos que se involucren para aprender y leer, para saber qué está pasando, porque hay cosas que no se ven, pero cómo se sienten. Alguna vez cuando yo denuncié violencia personal y violencia política cuando fui senadora, estimado Plácido, me preguntaban en un documental que tuve la oportunidad de hacer con el Instituto Nacional Electoral, ¿qué pasaba con la violencia política? Lo mismo pasa con los gobiernos, no se ven, quizás no se ven,
pero de verdad que se sienten, y se sienten en la vida cotidiana, se sienten en el proceso, la calidad de los servicios, se sienten en la falta de acceso a medicamentos, se sienten. Decir que no hay algo mejor es como desdeñar a los miles de mexicanos que sí intentan superarse todos los días, pero que no tienen el acceso a los espacios para potencializar todo lo que tienen. No confundamos la fama con el prestigio. No lo confundamos. Samuel tiende a confundir muchísimo la fama con el prestigio. La fama con el prestigio. Tienes un gobernante no de cuarta, Plácido, con todo respeto para quienes me están escuchando, tienes un gobernante en Nuevo León de quinta. Discúlpenme la expresión, intento no adjetivar, pero sí es de quinta. Las consecuencias que van a pagar la gente de Nuevo León ya las están viviendo. No tienen agua, la violencia está en aumento, el número de feminicidios que se tienen en Nuevo León es altísimo, y la riqueza que ustedes producen, tiene que potencializarse. Y no sé si otro estaría mejor, querida Gaby. Hay que organizarnos para exigir mejores gobernantes. No sé si estaría mejor o peor. El hubiera nunca existe, porque ese tema del hubiera nos tiene con López Obrador. Recordarán el primer lema de campaña. Estaríamos mejor con López Obrador. ¿A poco ya nos dimos cuenta que estamos mejor? 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Ya nos dimos cuenta que estamos mejor, la canasta básica al 50%, el pollo, la tortilla, el limón, el aguacate, cuyos precios los pone el narco. ¿Estaríamos mejor con 160,000 homicidios que se supone iban a acabar? ¿O ya les rescataron a los mineros de pasta de conchos? ¿Ya aparecieron los 43? ¿Ya regresaron las vidas de los quemados en la guardería ABC? O contéstenlo. No tenemos que encontrar nosotros un mecanismo, por favor, para mejorar esto que estamos viviendo. No podemos seguir así. Mira el comentario que está haciendo Adrián Gilberto González Peña. Aprovechen porque este programa va a ser para darles voz, ya que de alguna manera es una forma en la que les compensamos el que sigan con nosotros. Lo que dice Adrián Gilberto González Peña tiene mucha aplicación. Él, como muchos en Nuevo León, reconocen que se equivocaron al votar por Samuel García. Como muchos en San Pedro, elegido, le llamo yo, de San Pedro, el que antes era el municipio modelo de América Latina. También quiero decirte que inclusive hay un grupo en San Pedro que ya se formó una AC que se llama Yo voté por ti, pero me equivoqué. AC, así se llama. Y se lo dedican a Miguel Treviño, precisamente porque es gente que votó por él, le dio su confianza y ahora se sienten traicionados. Pero ese es el fenómeno. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Adriana, en el sentido de que yo creo que México ya está para no votar por el menos peor. Efectivamente. Por ejemplo, en el caso de las elecciones, cuando ganó López Obrador, yo sí creo que había gente mejor que él. Estaba Mid, de alguna manera, estaba Ricardo Anaya, no se diga. Desgraciadamente, el voto del hartazgo contra el PRI y el PAN sucumbió ante la realidad que hemos padecido durante 5 años con un presidente que dijo que iba a transformar y lo único que sabe hacer es destrozar. Entonces, ahí hay un dato, es muy importante mencionarlo, lo podemos dimensionar inclusive a nivel internacional. Más adelante, con tu venia, querida Adriana, voy a hablar del fenómeno internacional, aprovechando la reciente visita de López Obrador a Chile, pero antes nada más quiero dar una primicia aquí, que es importante. La vamos a desarrollar en los próximos días a través de Detona. Francisco Santiago dice, ya opinaron lo del bulto que no invita al Poder Judicial al grito, que porque no se lleva bien con ellos. ¡Qué bárbaro! Eso se lo voy a dejar a Adriana porque trae la información muy a la mano. Rolando dice, totalmente de acuerdo, señorita Adriana. Hombre, oye, a propósito, comentario, Rolando, hay 2 formas de equivocarse, para arriba y para abajo. Para arriba se equivoca uno cuando, por ejemplo, a una señora como Adriana, dice señorita, porque de repente Adriana va a decir, hombre, gracias, por favor, ¿qué me haces? Y se equivoca para abajo cuando le calculan mal la edad a una mujer como de 60 años y dice, señora, ¿me permite, por favor? Y se viene enojada la señora y le dice, señorita, si me hace favor, ahí se equivocaron para abajo. Ándale, qué gacho eres, No es cierto, Rolando, tú puedes decirme como quieras,
Además, no es muy activo. Gabriela vuelve a la carga, dice, pues sigamos intentando, hasta ahora no ha habido nada mejor. Bueno, vamos a pensar que si vemos hacia adelante, la trayectoria de México tiene que ser ascendente, y en eso estamos, ese es uno de los propósitos de Detona. Buscamos ser ascendentes en todo, y ascendencia significa que de la opinión yo tengo que pasar a la acción. Bueno, les prometí una primicia. ¿Sabes cuántos años, Adriana, tiene Nuevo León sin el estallamiento de una huelga? 24 años. Y esto lo han presumido todos los gobernadores que han estado antes de Samuel, y él, obviamente, está presumiendo que continúa con esa tradición. 24 años sin el estallamiento de una huelga, que no quiere decir que es paz laboral, porque quiero que veas cómo está la ciudad laboral, que antes eran las juntas locales de conciliación y arbitraje. Oye, Adriana, ¿tú eres abogada? No, soy comunicóloga. Pero déjame decirte que el hecho de ser legisladora me obligó a aprender algo de derecho, especialmente el tema de derecho penal. Perfecto. Bueno, en la nueva reforma laboral ya no se habla de juntas locales ni federales de conciliación y arbitraje. Ahora ya entra todo en el ámbito de la conciliación, y esos lugares se llaman ciudades laborales. Aquí en Nuevo León hay una ciudad laboral. Échate esta. Está a punto de que se rompa esa larga historia de 24 años sin el establecimiento de una huelga, porque tuvimos acceso a un grupo de trabajadores, 100 trabajadores de una empresa que es proveedora de otra que se llama Proesa. Ese es el corporativo. Proesa tiene varias empresas, una de ellas, de las más exitosas, se llama Metalsa. Los dueños de esa empresa, claro, me dirán, los dueños es un decir, ahí hay consejos de administración, donde hay de dulce, chile, manteca, pero no nos hagamos güeyes. Los dueños es la familia Zambrano. Y los Zambrano han presumido durante muchos años ser muy pujantes, y lo han sido. Es una empresa que ha elevado el rango de Nuevo León a nivel mundial. Es una empresa muy exitosa, las empresas que forman parte de Proesa, muy exitosas. Una de las cosas de las que presume Samuel García, siguiendo con Samuel García, una de las cosas es de que en su gobierno él formó su gabinete sin recomendados. Lo ha dicho varias veces, Adriana, y lo ha presumido, que él formó a su gabinete sin un solo recomendado, y se vanagloria de que con eso no hay corrupción. Pero tenemos un dato. El presidente de la ciudad laboral, ahorita me voy a reservar el nombre porque lo vamos a detonar con todo, chingado, a partir de la próxima semana. El presidente de la ciudad laboral, que es el presidente, me voy a levantar tantito porque yo creo que sí voy a dar el nombre. Dale madre. Se llama Federico Rojas Veloquio, y es el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Samuel. Federico Rojas Veloquio fue funcionario, fue empleado o fue directivo de Proesa, del grupo Proesa, de la familia Benítez. Entonces, se lo recomendaron a Samuel para que lo metiera en el ámbito laboral, para que lo controlara, pues con el propósito de tener controlado de alguna manera todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral. No nos hagamos tontos, esto ya lo tenemos investigado, lo vamos a detonar apenas con fotos, con videos, con toda la documentación. Y resulta que hay un proveedor de Proesa, de Metalsa, que se llama Cirsa. Esa empresa está violando sistemáticamente los derechos laborales de los trabajadores, de los 100 trabajadores. Ya tenemos fotos, ya hablamos con ellos y todo ese asunto. Fíjate lo que pasó. Esa empresa tenía un contrato colectivo de trabajo firmado con la CROC, que tú sabes que es la entidad jurada de la CTM. Se muere el líder estatal de la CROC, Serna Servín, se muere, y entonces en la empresa que se sienten que tienen un vacío de poder, de no defensa hacia los trabajadores, y empiezan a joderlos de una manera o de otra, con despidos injustificados, se los empiezan a madrear, en una palabra. Y entonces un grupo de esos trabajadores se agrupa, o sea, se integran y forman un nuevo sindicato. Fíjate, un nuevo sindicato. Consiguen la toma de nota. Tú sabes lo que es una toma de nota. Sí. Es la validación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
de que ese sindicato es valedero y tiene todo el reconocimiento. Tenemos los oficios y todo el rollo. Y ese nuevo sindicato se enfrenta a la empresa abiertamente, defiende sus derechos. Ya no es la CROC, ahora es este otro sindicato. Bajo la luz de la nueva reforma federal del trabajo, que mueve completamente todo lo que tiene que ver con demandas y qué sé yo. Bueno, este sindicato va a presentar en los próximos días el primer emplazamiento a huelga en Nuevo León de que se tenga historia en 24 años, con muchas posibilidades de que logren estallar la huelga, porque está presentada la serie de violaciones. Pero hay un detalle: se van a enfrentar al presidente, al secretario del Trabajo y Previsión del gobierno del Estado de Nuevo León, que es un exfuncionario de esa empresa a la que va a ser demandada. ¿Qué te puedes esperar tú de eso? ¿Dónde queda ese prurito haz de cuenta, de químicamente puro que nos quiere hacer creer Samuel que es relacionado con una situación como esta? Está totalmente documentado. Y cuando esto suceda, entonces vamos a ver en dónde o con qué nos va a salir Samuel. Pero te voy a dar la cereza del pastel, mi querida Adriana, para que hagas con ella lo que te dé la gana. ¿Sabes tú a qué federación? Tú sabes que todos los sindicatos locales se agrupan en federaciones a nivel nacional. ¿Sabes a qué federación está afiliado ese sindicato al que le dieron la toma de nota en tiempo récord? Fíjate, le dieron la toma de nota y adicionalmente pues le dieron todo el rango para que firmara un nuevo contrato colectivo de trabajo a la Federación de Sindicatos que creó a nivel nacional Napoleón Gómez Urrutia, el senador que tiene 2 años y medio de nadar de muertito, que fue traído de Canadá, donde estaba exiliado por los 53 millones de dólares que le robó a los trabajadores y a las viudas de Cananea hace muchos años, y que llegó al país con un solo propósito: desbaratar la hegemonía de los sindicatos de la CTM y de la CROC. Fíjate dónde se va a meter Samuel. Por eso quiero que disfrutes de este momento. Mira, se me pone chinito el cuero nomás de imaginarme el desmadre que se va a armar. Se va a armar desmadre, sí. Una cosa, Samuel, que prácticamente anda de glúteo veloz con López Obrador y que se siente que lo apoya y todo el rollo. Fíjate, Napoleón no se mueve solo. Napoleón se mueve con señal, le debe todo al papá, al que lo trajo exiliado de Canadá. Entonces, ese señor está patrocinando, está apadrinando el nuevo sindicato de esta empresa. Entonces, detrás de este movimiento que se está gestando en contra de Samuel, ¿quién crees que está? El presidente López Obrador. Ese es el nivel de inmadurez, estoy de acuerdo contigo, no de ingenuidad, porque Samuel no es ingenuo, pero es inmaduro. No sé en dónde se va a meter cuando le estalle literalmente en las manos una huelga por primera vez en 24 años, y luego de repente, nosotros se lo vamos a decir, no va a tener que andar investigando nada este güey, se lo vamos a decir, con bolitas, palitos y plastilina, le vamos a decir: señores, este sindicato efectivamente está emplazando a huelga por violaciones flagrantes a las relaciones laborales. Eso es una cosa, pero ahí te va, Samuel. ¿No sabes quién es el secretario general de la federación donde se agrupó el sindicato? Napoleón Gómez Urrutia. ¿Y sabes de qué equipo forma Napoleón Gómez Urrutia? De López Obrador. Y entonces, ¿dónde está ese apoyo, papá? Que dices que te está ofreciendo tu padrino. ¿Cómo ves? Dios, oye, días oscuros le espera a la clase trabajadora también allá en Nuevo León, porque finalmente estos conflictos terminan siendo con consecuencias graves para todo el mundo. Hay familias que sufren en el proceso, hay familias que dejan de recibir dinero, hay costos en todos los sentidos, y son justamente la falta de oficio político de alguien, como tú bien lo señalas, que piensa que es el rey del lugar, ¿no? Entonces, como hay un rey en Palacio Nacional, pues hay otro rey que quiere en Palacio de Gobierno allí en Nuevo León sentirse puesto. Qué tristeza, precio lo que nos estás, y qué duro. Dices, voy a dar la primicia, pues ya voy, más adelante lo doy, pues ya la diste. O sea, ya la diste, ¿no? Exacto. Entonces, esto simplemente sirve con el propósito de hacerle ver a Samuel que ese apoyo que dice que él cree que tiene el presidente
Fíjate lo que ha dado muestra. El presidente traiciona reiteradamente. Pues, ¿qué le está pasando a Ebrard? Le prometieron 2 veces la candidatura, se la quitaron, se la merecía, ganó las encuestas y al final el López Obrador le dijo quítate, luego le prometió otra cosa y mira cómo lo traen ahorita en medio de un enjuague terrible. O sea, ese nivel de inmadurez no se lo merece Nuevo León. De No se ninguna lo manera. merece Nuevo León y en el caso concreto lo que dices de verdad, pues también es consecuencia de su tibieza, estimado Plácido. O sea, un hombre que fue mejor gobernante que López Obrador pues, y que le cedió el lugar. La verdad es que siempre ha sido segundón. O sea, qué tristeza que no se atrevan a tener el carácter. Yo digo que tiene que ver con falta de carácter, pero también con complicidades. O sea, las complicidades, los muertos tras los closets, todo lo que esto implica, terminan haciéndolos que arrinconen sus propias trayectorias. Seguramente estará un poco arrinconado y presionado por el tema de la línea 12 del metro, porque van a culpar a Marcelo, no a Claudia, ¿no? Entonces son las cosas que el poder tiene y en estas complicidades, pues Samuel tiene que echar sus barbas a remojar, porque Samuel nos está dando cuenta, ahí sí diría, por su inmadurez, pues de que también es cómplice, o si se da cuenta, qué grave que a esa inicios de su carrera política relativamente, pues sea tan inmaduro de no saber que hay consecuencias para todo el proceso de gobierno. Definitivo. Y pasando al contexto internacional, Adriana, ¿qué opinión te merece el rol que desempeñó López Obrador? Ya no te digo en Colombia, porque eso ya estuvo muy desmenuzado. Sí. Madriza que le puso Petro, que lo hizo que se metiera, yo creo que hasta al sótano del asiento donde estaba. Esto ya está demasiado platicado, pero lo que fue a hacer a Chile, Sí. a festejar el medio siglo del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, en donde tuvo los tamaños para decir enfrente de Boric, que ese es otro joven del cual también hay mucho que hablar, es el presidente más joven del mundo en estos momentos. ¿Qué opinión te merece el hecho de que enfrente de Boric diga que el presidente extranjero a quien López Obrador más admira es Salvador Allende y que no se dé cuenta de un detalle, que Salvador Allende, contra lo que muchos opinan, en realidad fue un traidor a la fuerza que lo llevó al poder, porque no ganó con toda la fuerza que él presume? En un artículo que yo publico hoy, del cual le voy a pedir a Ángel que nos haga favor nada más de pasar así someramente para que se dé cuenta la gente de que hablamos con números, hablamos con estadísticas. Salvador Allende ganó con un margen del 1.5% sobre su inmediato perseguidor, por así decirlo, que era un independiente que pugnó por la presidencia, arropado por la derecha, y en tercer lugar quedó alguien del Frente Cristiano, pero las diferencias eran mínimas. Entonces, en este artículo yo doy cuenta de cómo López Obrador va a Chile, firma un compromiso de respeto de los derechos humanos constitucionales de los países que forman parte de ese tratado, en donde Boric fue el instigador, y llega a México López Obrador y por sus pistolas ordena que en las celebraciones y el desfile del 16 de septiembre no participe gente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación porque los considera traidores a su gobierno. O sea, ¿cómo te suena ese nivel de incongruencia, Adriana? Pues es que más bien, si pudiéramos poner una galería de las incongruencias, López Obrador tendría llena esa galería, porque es el hombre político más incongruente que yo conozco en términos de su propio mandato, que ha ido confirmando esa posición en términos de su mandato. Y déjame decirte, mira, coincido contigo evidentemente en esta romantización que se hace de los procesos democráticos. Sin embargo, en el caso concreto de Chile vale la pena reconocer dos elementos. Uno, sí es cierto, hubo un proceso por la vía democrática y aún con las diferencias pequeñas que pudo haber, hay un triunfo democrático que está ahí, pero apropiarse de eso a la historia y santificar al resto de los personajes también me parece que no es lo correcto. Pero López Obrador es de estas giras que le gusta hacer porque se siente que él ha trascendido en ese proceso, ¿no? Que él es el nuevo líder de Latinoamérica que va a sustituir en la historia romántica política a Salvador Allende.
Entonces, no le importa ser el hombre más imprudente, tampoco le importa ser el hombre más que desconoce parte de la historia, porque va de acuerdo a su propia narrativa. Es lo que él ha venido contando. El presidente cuenta todo el tiempo mentiras. Hay varios libros de mi querido amigo Luis Estrada, ¿no?, que habla al respecto, el imperio de los otros datos. Sí, es un imperio, pero además, en ese sentido, llega aquí y remata con nadie, o sea, nadie puede más que yo ser el rey del palacio al que todo mundo vitoree en el 15 de septiembre. ¿Cómo va a estar Norma Piña a mi lado? ¿O cómo va a estar Marcela Guerra como representante del Congreso, tu paisana, por cierto, ¿no?, en este tema. Una característica adicional, ojo, no voy a decir que esto tiene que ver con un asunto de género, aunque sí hay ciertos rasgos adicionales en ese sentido, ¿no? Dos mujeres que presiden los poderes de la Unión en un país que es republicano, en un país que tiene 3 poderes de la Unión, porque la fiesta del 15 de septiembre de la independencia de México no es la fiesta de López Obrador, el señor que es la boda y quiere ser el novio, la novia, los pajecitos y todo lo demás, es el bautizo y quiere ser el bautizado y también el cura, ahora sí, anda por todas partes, carga a la Virgen y avienta los cohetes y toda la procesión, en fin, el Señor es el protagonista siempre por este gran ego, en lo que coincide mucho con tu gobernante, el Nuevo León. Y en ese mismo sentido, pues cómo dos mujeres le pueden robar otros 2 poderes, le pueden robar la fiesta al señor López Obrador. ¿Cómo va a invitar a Norma Piña, que osó ir en contra de lo que él dice, no de lo que la ley dice, no de lo que la Constitución señala, no de lo que las leyes emanan, no de lo que juraron respetar y hacer respetar, que son las normas, las leyes y la Constitución, no, de lo que López Obrador dice, porque se ha autodenominado siempre, y es descaro decirlo, él ha sido muy descarado en decirlo, el líder de su movimiento, no es líder jefe de Estado, es el líder de un movimiento. Pues yo diría que nos salió muy caro, Plácido. Si hubiera quedado como jefe de Morena, caray, ahí pues total están los recursos públicos si hubiera habido una alternativa, pero sí, sí es lo que quería hacer, ¿no? Y para todo mundo, además tú lo describes y lo planteas en tu columna, para todo el mundo no es desconocido que el origen de todo esto pues está finalmente Castro, ¿no? Fidel Castro, que ha ido colonizando, no sé si sea la palabra adecuada, o contagiando a muchos gobernantes que se ven reflejados en otro hombre igual de discriminatorio, sanguinario, autoritario, un dictador, ¿no?, que se mete y que sigue metiéndose en todas partes en la explotación del hombre por el hombre, porque si hay un hombre que ha sido el tratante de personas más reconocido con todos los fines de explotación que se dan en el mundo, pues es Fidel Castro, ¿no? Explotan a los médicos cubanos, es el legado de él, es la explotación de los médicos cubanos, es la explotación de los deportistas, es la explotación de su propio pueblo y es la colonización que quiere hacer con el resto de Latinoamérica. Y López Obrador, fiel a esa costumbre, pues quiere colocarse en el mismo pedestal, ¿no? Eso me parece que es muy grave porque nos está señalando el camino por el que vamos, Plácido. Ojalá y seamos capaces de entenderlo y ojalá y dejemos de romantizar estas historias que siempre tienen 2 versiones. La historia de Salvador Allende, respetando a quienes creen y a quienes creemos que la democracia siempre será el camino, pero también respetando eso hay que nada más entender pues que hay relatos, digo, nada justifica ni el asesinato, ni las muertes, ni el uso de la fuerza, en eso estoy completamente de acuerdo, pero hay relatos de personas que planteaban ya la enorme crisis que existía también en Chile por muchas otras cosas, entre ellos la falta de alimentos, ¿no? La falta de las personas que tenían que formarse para todo, como aquí estamos. Tú tuviste una columna al respecto de estas filas, yo también, así la llamé aquí en Detona, las filas del bienestar. O sea, acá es lo mismo, es todo mundo formado tras el líder para ver en qué momento el líder es tan generoso que les da, curiosamente, lo que les corresponde, porque es lo suyo, es lo que se genera con los impuestos de todos. Eso pasaba. Ojalá y dejemos de romantizar la historia. Los hombres y los seres humanos somos personas con virtudes y con defectos, ¿no? Aportamos en la pluralidad, pero no en la totalidad. Y creo que eso es muy importante hacerlo.
Sí, es el esquema en donde nos estamos moviendo en estos momentos. Tú te acuerdas que había mucha similitud entre la senda que siguió Chávez, no Maduro, porque Maduro es un ujier, es un paje maje, como yo les llamo, es un paje maje de Chávez, pero sí Chávez siguió una ruta que López Obrador estuvo siguiendo y está siguiendo. Llegan al poder por la vía democrática, se engolosinan con el poder. En el caso de López Obrador, pues no procede la reelección. Pudo haberlo intentado antes de las elecciones intermedias del 2021, cuando pudo haberse hecho del control de toda la mayoría del Congreso de la Unión, y no lo hizo porque pensó que no iba a recibir una votación tan baja en el 2021. Ya no puede modificar la Constitución, él ya no se puede reelegir, pero sí puede seguir gobernando por interpósitas personas. Sí. Entonces, del esquema inicial, en donde se hacía una comparación entre los caminos seguidos por Chávez y el camino seguido por López Obrador, ahora resulta que hay mucha similitud. Diana Schock nos saluda. Hay mucha similitud entre lo que hizo Salvador Allende contra lo que está haciendo López Obrador ahora. ¿Está siguiendo López Obrador la senda de Allende? Mi percepción es que sí. Tuve acceso a información de primerísima mano, con gente que dejé allá de muy buen contacto en un viaje que hice de muchos días a Chile, y ahí, a raíz de esa visita de López Obrador, se nutrió de tona de información de primerísima mano. Hay una corriente muy fuerte en Chile para desmitificar la figura de Allende por una sencilla razón. Boric es otro admirador de Salvador Allende y quiere revivirlo, pero está haciendo justamente lo que hacen muy bien los socialistas: no unir, sino dividir. Ahorita en Chile, y te lo digo de primera mano porque me he pasado horas al teléfono hablando con gente, amigos míos que están en Santiago, que me han dicho: Plácido, está gestándose un ambiente de polarización en la sociedad chilena muy parecido al que López Obrador cimentó durante 5 años. Entonces, peligroso, pero es el modus operandi del socialista. El socialista divide, no une. El socialista se bebió el libro de Nicolás Maquiavelo, del Príncipe, en donde todos eran enemigos de todos, y el que gana es el que le hace ver a uno y al otro lo que ambos saben. Entonces, la división como estrategia de gobierno que sigue Boric en estos momentos está creando mucho descontento. A nadie le sorprende si le digo que Boric es socialista, pero Boric es en el mismo esquema que padece Samuel, no de ingenuidad, sino más bien de inmadurez. Está llevando a una economía pujante como es la chilena hacia un umbral en donde va a tener que tomar decisiones importantes. Acercándosele a gente como el López Obrador, muy pocas cosas buenas se pueden esperar. Pero ve cómo el efecto nacional se lleva al plano mundial, precisamente por esa debilidad que tenemos en el presidente de escoger mal los momentos de las giras. Nunca había salido en mucho tiempo y ahora mira dónde se fue, a que le dieran una vapuleada en Colombia y a poner en evidencia a su gran admirado que es Salvador Allende. ¿Cómo ves, Adriana? No, bueno, el presidente más bien escoge los mensajes que nos quiere dar, y esos son bien peligrosotes, Plácido. Son mensajes que tenemos que leer con toda claridad y que tenemos que entender. Ahora, me parece que lo que sigue es darle paso a esta pluralidad. Hay personajes que piensan de todo siempre con el respeto del otro, no con la destrucción del otro. Y ya eso le va a costar muchísimo a este país. Fíjate que yo platiqué en algún momento previo a la llegada de López Obrador ya como gobernante con un chileno, periodista también, colega tuyo, y me decía: Adriana, lo más preocupante para lo que le espera a México es cómo compone después este ambiente social que se está polarizando y en el que la división es el elemento, llamémoslo de la pimienta, ¿no? Para que siga surgiendo todo lo que surge, ¿no? Yo decía, tiene todas las razones, es increíble. Y mira, hoy lo vemos, lo que más está costando trabajo es volver a unirnos, ya no en posiciones tan divergentes, porque este país siempre ha sido plural. El asunto es que hoy la pluralidad es un defecto que se está viendo como un defecto en lugar de como una virtud para enriquecer al país. Ojalá y el siguiente paso nos lleve a todos a poder regresar al diálogo,
La reconciliación pasa por el diálogo y en la reconciliación no se trata de pensar todos iguales. Ojalá y seamos capaces de regresar a la política, hacer política de dialogar el uno con el otro con nuestras diferencias. Voy a cerrar, con tu permiso, mi querida Adriana, con un anuncio para la gente. El próximo domingo se cumple un año más del asesinato de don Eugenio Garza Sada a manos de la Liga Comunista 23 de septiembre, de un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre. Se cumple casi medio siglo de esto. Este aniversario se cumple el día 17. El lunes 18, si el Dios de Espinosa lo permite, voy a tener una plática exclusiva con Gustavo Adolfo Irales Morán, el fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre. Para no andar con medianías, para no andar con interpretaciones, para no andar con suposiciones, yo voy a platicar con el que fundó a la Liga Comunista 23 de septiembre, uno de cuyos comandos por accidente lo sé de primera mano. Tengo muchos años de conocer a Gustavo Adolfo, muchos años de verdad. Y lo sé de primera mano, fue un accidente, se le salió de control, no iban a asesinar a don Eugenio, ellos iban a secuestrarlo para pedir un rescate, pero no contaban con un detalle. Don Eugenio toda la vida estuvo armado, él traía un arma en el momento en el que le cayeron los del comando, y su driver, su chofer, también estaba armado. Don Eugenio reaccionó de manera instintiva y accionó su arma y desgraciadamente se desató la balacera. Don Eugenio murió en ese fuego cruzado y hubo 2 personas más que murieron. Entonces se han armado 1000 historias, Adriana, alrededor de este hecho, pero 1000 historias, tú lo sabes, porque sí, pues es un prócer de la industria a nivel no solamente de Monterrey, sino de México y del mundo. Y esa maraña de información la vamos a dilucidar el próximo lunes, porque Gustavo, que vive en el ostracismo total, él estuvo preso 7 años debido a estos hechos, estuvo preso. Sigue poniendo ahí el mensaje, porque algunos detonantes despistados, Angelito, algunos de repente no lo van a ver, y ya son los últimos minutos del programa. Bueno, Angelito se durmió. Yo lo que quería era que pusiera todavía, ándale, ahí está. Reaccionó en friega cuando dije se durmió. Es muy orgulloso, mi querido Ángel. Yo lo que decía, Adriana, es que nosotros que tenemos esa posibilidad, rescatamos a una persona del ostracismo en que él se encuentra, porque pues, imagínate que estuvo en un penal 7 años de su vida, ahí reconfiguró su vida, quiero decirlo, pero luego entró en una etapa en donde no salía a la opinión pública. Las únicas veces que ha salido Gustavo Adolfo ha sido porque yo lo he buscado con una persistencia tenaz y le he hecho ver el valor que representa para la sociedad, el que es su punto de vista. Yo lo que quiero es que él nos comparta desde el lugar de los hechos qué fue lo que realmente sucedió y algo más, que nos hable de la izquierda, que nos hable de la derecha, porque ahorita estamos perdidos en esas terminologías, ¿de acuerdo? Estamos perdidos. ¿Qué es una izquierda? ¿Quién mejor para platicarnos qué es una izquierda que el fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, que se convirtió en un elemento mundial a raíz de los hechos que estoy narrando? Y Adriana, con tu permiso, sé que tienes un compromiso, quise hacer este anuncio para hacerte partícipe de que Detona está pegándole con todo lo que puede en medio de un ambiente muy, muy agresivo. Tú lo sabes, Adriana, sumamente agresivo. No quiero decir que es una jungla por respeto a los animales, pero el medio en el que Detona se mueve, en el que te mueves tú, es sumamente agresivo. No voy a platicarles detalles porque se van a poner a llorar conmigo, pero Adriana, te tomé en este momento estos minutos para hacerte parte, tú eres parte de Detona y platicarte todo esto. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias. Me siento muy honrada, Plácido, que me permitas y me hayas compartido tanto lo del sindicato como esta exclusiva que va a estar muy interesante. Yo sí creo que la violencia siempre ha sido un camino equivocado, tiene consecuencias gravísimas más allá de las intenciones. El asunto es que son las consecuencias de las acciones. Entonces, yo creo que sí vale la pena
recapitular y no esconder esta historia, al contrario, serían momentos que nos permitirían como país no cometer errores que cuestan vidas, errores que dañan naciones, que dejan heridas que luego no se pueden cerrar. Ojalá y este país empiece a transitar ya un poco por la reconciliación de verdad, una reconciliación que no esconda, que no lastime, que no inhiba la pluralidad. Ojalá y eso se pueda hacer, Plácido, porque ya hace falta un momento de descanso para las nuevas generaciones, hace falta un momento de futuro para las nuevas generaciones. Yo tengo una hija de 20 años y sé que muchos de los que nos están viendo tienen hijos jóvenes y a mí me da mucha tristeza escuchar en este sector juvenil. Estuve con el grupo de los jóvenes de Alasraqui, ahí con Berito y con sus equipos, y a mí me da mucha tristeza escuchar que hay tanto talento, pero pensar que los jóvenes que se supone son el futuro, Plácido, están pensando que su futuro sea fuera de este país. Y a mí eso no me gusta. Este país es maravilloso, sé que hay ciertas cosas que nos lastiman, pero ojalá y nos podamos encontrar nuevamente, hagamos todo lo posible por reencontrarnos. Muchas gracias por la invitación, ya los extrañaba. Bien. Y estoy seguro que los detonautas también. Los agradecidos somos nosotros y es un orgullo para Detona que formes parte de este equipo que, como tú sabes, estamos escalando lugares con mucho esfuerzo, siempre, ¿verdad? Y felicidades por el premio, Paje Reboller, felicidades, Plácido. Gracias. Merecidísimo para ti. Por allá nos vemos el 6 de octubre en la Ciudad de los Palacios. Ese mismo día, que es jueves, me va a tocar estar en la mañana en el programa de Carlos Alarraqui, ya me invitó, voy a aprovechar. Y el día anterior voy a estar en el programa de Tere Vale, que se llama El Tempranero, no sé cómo se llama. El rapidín con mi Tere. El Tempranero, el otro que no tenía ganas. ¡Ah! Ay, Plácido. Un abrazote a todos, un gustazo. Saludos, Ángel, gracias. Espero verte pronto cuando andes por acá. Que den todos un buen grito, a dar el grito. Ándele. Gracias.